18 excarcelados por delitos sexuales y ante más de 165 delincuentes sexuales que han visto rebajadas sus penas por culpa de la ley Montero firmada por el gobierno de Pedro Sánchez. Vamos a ofrecer entre la semana 6 y la semana 9 del embarazo que los padres puedan escuchar el latido del bebé que está dentro de su madre. Y los padres podrán ver pues, la cabeza, pues, las manos, los pies, los dedos, en definitiva todas las partes del cuerpo del niño que está siendo gestado. Las mujeres estamos hartas, infinitamente hartas, de que otras personas decidan por nuestros derechos sexuales, nuestros derechos reproductivos, nuestros derechos culturales, nuestros derechos económicos, nuestra sexualidad, en definitiva. Lo realmente sorprendente es el revuelo generado en torno a unas medidas que entendemos que son de sentido común. Unas medidas que lo único que pretenden es informar, es decir, llevar a término ese concepto de la libertad informada. Ja és amb nosaltres el secretari general de Vox, senyor Garriga. Molt bon dia, benvingut. Molt bon dia. Hi ha molta polèmica, hi ha molta confusió al voltant del nou protocol per dones embarassades que s'havia de començar a aplicar ahir a Castella i Lleó. El seu vicepresident va insistir que el protocol seria obligatori, però ahir el president Mañueco va deixar clar que no. Si finalment és així, no ho és, vostès queden desautoritzats. Ho sent així? No. Sent que el PP els està desautoritzant? Yo lo que tengo muy claro es lo que se ha producido en estas últimas 24 horas, ¿no? Es decir, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León salió con el portavoz del Gobierno tras un acuerdo en la Junta de Gobierno donde se estableció un protocolo pro vida, un protocolo en esa línea de promover y defender la vida, promover y defender la familia y promover y defender la natalidad en un contexto de invierno demográfico. Dicho esto, es un protocolo que hemos de decir que nos sorprende que haya generado tanto revuelo cuando exclusivamente estamos ofreciendo información. Es decir, plantear a las mujeres que lo quieran el poder escuchar el latido de la vida que tienen dentro de su ser materno, ofrecer la opción de ver mediante una ecografía 4D, la atención psicosocial si así lo requieren, lo estiman oportuno. Es decir, estamos dando información, alternativas, asistencia y a raíz de eso un protocolo que es en positivo, que es para ayudar, que es para dar información, en definitiva, se ha montado un lío que no entendemos. ¿Qué pretende este protocolo? Informar, aportar información a las mujeres que así lo quieren. ¿Intentar que la mujer cambie de opinión? ¿Intentar que cambie de opinión? Eso depende exclusivamente de la mujer. Nosotros lo único que queremos es informar, que es algo que hasta ahora no se producía. Y lo que no entendemos es que... Perdoni un moment, senyor Garriga, li està fallant el micròfon. Perdó. I entra el nostre company a canviar el micròfon perquè coses del directe. voldria que se sentís molt bé el discurs del senyor Garriga just quan m'està explicant doncs, què passa amb aquest protocol. Ara anem a fer una prova, sisplau, si pot dir allò típic del 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4... Em confirmeu que se sent? ¿Se sent bé? Perfecte. Fantàstic. Molt bé. Lo que decía... El protocol, sí. Jo li preguntava si l'objectiu final del protocol era dissuadir la dona, per tant, aquí podríem estar en una coacció de la dona quan ja ha decidit avortar. Pero es absurdo ese debate, es decir, ¿cómo simplemente por informar se nos acusa de coaccionar? No, no, al revés. El concepto de libertad informada. ¿Qué mejor manera de tomar una decisión que teniendo todos los parámetros para tomarla, ¿no? Por tanto, yo creo que se está haciendo de verdad una polémica fuera del sentido común. Nosotros estamos reivindicando el sentido común, la capacidad de informar, de dar mayor información a las personas para que tomen una decisión de manera libre. Y a partir de ahí, la pregunta es... ¿Qué es lo que se pretende ocultar a las mujeres, en este caso de Castilla y León? ¿Por qué se está haciendo una campaña furibunda diciendo incluso que se está atentando contra los derechos de las mujeres? ¿Pero qué derechos? Si simplemente queremos informar en positivo. Però vostè sap que ja hi ha una llei d'interrupció voluntària de l'embaràs que ja dona informació a les dones. Les dones ja estan informades. Per què se les ha de tornar a informar quan ja han decidit avortar? Es una ley, vaya por delante, que... Cuando lo estimen oportunos españoles, la derogaremos. Dicho esto, no se informa. Por eso, desde Castilla y León, estamos liderando una manera diferente de hacer política y evidenciando que cuando Vox está en las instituciones se hace lo que se dijo en campaña electoral, que es promover la vida, fomentar la familia y, sobre todo, y lo más importante, promover políticas de natalidad, repito, en un contexto de emergencia demográfica. ¿Pero Vox cree que las leyes hay que cumplirlas o no? Por supuesto, de hecho pues hemos ido al Tribunal Constitucional. Ya hay una ley de interrupción del embarazo, en 45 ocasiones. En su artículo 14, en el que ya informa a la mujer
Per què, li he preguntat abans, per què si aquesta llei ja contempla que s'informi la dona, per què vostès consideren que també l'han de tornar a informar? Per què? Nosotros queremos informar más y mejor. Por eso damos la opción de una ecografía 4D, de la opción de escuchar el latido fetal, y es algo maravilloso. Yo soy padre y seguro que muchos de los telespectadores lo son, y hubieran querido haber tenido la posibilidad de poder tener una ecografía 4D o de poder haber escuchado el latido del corazón en un momento determinado. Yo creo que es bonito, es positivo. A partir de quina setmana d'embaràs vostès ofereixen aquesta prova? Bueno, eso está en manos de la Consejería de Sanidad, pero en el primer trimestre, como no puede ser de otra manera, y en torno a la sexta setmana, és la idea. Vostè sap que ahir els ginecòlegs espanyols van carregar contra aquesta iniciativa i van dir que desaconsellen del tot fer aquestes ecografies Doppler abans de la setmana 11, que pot perjudicar el fetus. Bueno, a mí me hace gracia a veces cuando hacemos estas afirmaciones categóricas. Los ginecólogos españoles afirman. Bueno, será un grupo de ginecólogos... Pues no lo haré tan categórico y lo haré más concreto. La Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, ¿li mereix respecte? Sí, sí, como cualquier asociación. Doncs la Societat Espanyola de Ginecologia ha dit que, a part de dir que no es pot obligar els metges a oferir a les dones embarassades aquesta ecografia anticipada amb 4D, que desaconsellen del tot fer-la abans de la setmana 11 perquè pot tenir efectes indesitjables cap a l'embrió. Bueno, no sé si això ho sabia vostè. Yo sabía que es algo a lo que la asociación en cuestión no hace referencia, son los riesgos que comporta la amniocentesis y se ofrece casi de manera obligatoria a todas las mujeres embarazadas. Es decir... ¿Se ofrece de manera obligatoria? Sí, 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 y lo podemos comprobar. Es decir, la amniocentesis, como bien sabe, es una prueba que comporta un riesgo para la vida fetal y en torno a eso se ofrece en todos los embarazos, en todo el servicio público, y en torno a eso no dice nada. Pero fíjese, Gemma, el debate cuál es. No digui de manera obligatòria. La amniocentesi... Fíjese, vamos a... La amniocentesi s'ofereix a la dona que se la vulgui fer. Però no barregem coses, sisplau. Eso es lo que hacen con nuestra medida, Gemma. Nosotros igual estamos ofreciendo de manera voluntaria la opción de tener más información. Però els metges estaran obligats, els metges estaran obligats a oferir aquesta informació? Bueno, esos protocolos corresponden a la Consejería de Sanidad y evidentemente cuando la Consejería da una orden para aplicar en los centros de salud, se entiende que los médicos, dentro de sus competencias, pues la aplican. No entiendo el debate de la obligatoriedad o no, pero una orden se entiende que está para cumplirla. Igual que se dan unas directrices en unos centros médicos en un sentido, se dan unas directrices en otro sentido. Llavors, si els metges estan obligats a aplicar aquest protocol, com vostè m'està dient ara, torno al principi de la conversa, i és la desautorització total que va fer ahir el president Mañueco. Va dir que no s'obligaria cap metge a aplicar-ho, fins i tot va negar que hi hagués un nou protocol. Jo dic, Vox ¿se ha sentido desautorizado por el Partido Popular, amb qui governa Castella y Lleó? No, Gemma, de verdad. Nosotros, y me remito a lo que dijo nuestro vicepresidente y al protocolo aprobado por la Junta de Gobierno, eso está aprobado. El consejero de Sanidad emitirá la orden en las próximas horas, en los próximos días. Por tanto, de lo que se trata es de mirar hacia adelante, de poner en positivo y en valor las medidas que estamos ofreciendo en Castilla y León y trasladar un mensaje muy claro al conjunto de la sociedad española de que cuando Vox entra en las instituciones cumple lo que dijo en campaña electoral. Yo creo que eso es el principal valor, ¿no? La coherencia que está ofreciendo Vox, es decir, nosotros teníamos un firme compromiso de favorecer las políticas pro natalidad para acabar con este invierno demográfico, para proporcionar mayor información a las mujeres, para defender la libertad, como decíamos, informada, en este caso y en estos términos, del embarazo. Por tanto, por fin hay una formación política que desde las instituciones está haciendo lo que decía en campaña electoral. Y por eso seguramente tanto Pedro Sánchez como el Ministerio de Igualdad y todo el Gobierno en pleno ha visto Castilla y León como el dique de contención a las políticas de Pedro Sánchez. Y en el fondo, toda esta polémica, lo que esconde de verdad es el miedo a la irrupció de Vox en el Gobierno de la Nación. Però perdoni, senyor Garriga, jo torno a les declaracions del president Mañueco. Sí, sí, i li haurem de preguntar a ell. Jo más no le puedo decir, Gemma. No, però el president Mañueco el que ha dit és que no hi ha cap protocol nou, que no s'aplicarà cap protocol, i vostè m'està dient el contrari. Vostè m'està dient que sí, que s'aplicarà aquest protocol. Claro, porque es que no lo digo yo, Gemma, lo dijo el consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Ya, pero el consejero de Sanidad habló antes del presidente Mañueco. No enredemos. El president Mañueco va comparèixer una compareixença oficial després del conseller de Sanitat. Per tant, hem d'entendre vostè i jo que té més valor el que va dir el president Mañueco després. Torno a dir, el president Mañueco va dir que no hi ha cap protocol.
Li torno a preguntar, què farà Vox si no s'aplica aquest protocol? Què farà? Dimitirà el seu vicepresident? Vox exigirá el cumplimiento de un acuerdo llegado en Junta de Gobierno y un acuerdo que llevó, ¿no?, a conformar el gobierno en coalición en Castilla y León. Nosotros vamos a exigir que se cumpla este acuerdo, como vamos a exigir muchos otros que aún no hemos puesto encima de la mesa y que en las próximas semanas, próximos meses pondremos sobre la mesa. Y evidentemente llegará un momento de establecer un balance del cumplimiento de los acuerdos que se llegaron antes de la investidura, y si no se cumplen, pues evidentemente tendremos que revisar ese acuerdo y revisar la opción de seguir o no en el gobierno. Nosotros tenemos un firme compromiso con los ciudadanos de Castilla y León de impulsar una serie de políticas, como ya hemos demostrado, que se pueden hacer muchas cosas y muy bien hechas, y con un compromiso firme de construir una alternativa que los españoles merecen y demandan. M'ha dit que exigiran que es compleixi el compromís, que faran balanç per revisar si funciona o no aquest acord de govern. Quan serà això? Bueno, ¿Quan faran balanç? Pues eso corresponde al gobierno de la Junta de Castilla y León, no al secretario general de Vox, pero evidentemente se hará un balance y, por supuesto, se exigirá, como estamos haciendo, en todos los puntos acordados para llevar a su cumplimiento. Nosotros no hemos entrado en el gobierno de Castilla y León para hacer lo mismo que hacían otros en legislaturas anteriores. Hemos venido realmente a ejercer un cambio de políticas, no un cambio de sillones, a evidenciar que con Vox en el gobierno hay inversión en pro de la industria, hay inversión a favor de la familia, hay inversión en favor de la natalidad, hay políticas que garantizan la seguridad, hay reducción del gasto público. En definitiva, se evidencia que con Vox en el gobierno avanza Castilla y León. Y es la antesala de lo que puede ser si Vox llega al gobierno de la nación. Y por eso, repito, las terminales mediáticas de la izquierda y el gobierno de la nación están tan nerviosos, porque ven que hay una formación política que es coherente con sus principios y que va hasta el final con sus planteamientos. Y quiero insistir que Vox no va a dar ni un paso atrás en lo acordado en Castilla y León y que no va a dar ni un paso atrás en todos los planteamientos que hemos llegado con ese acuerdo a conformar el gobierno en Castilla y León. Pero entonces, si no se aprueba este protocolo, si no se aplica este protocolo... Gemma, yo quiero ser positivo y quiero creer que el Partido Popular son gente de palabra, porque han firmado un acuerdo, han firmado un protocolo y lo llevarán a término. No me voy a poner en el supuesto de y si, no, yo confío, nosotros confiamos en la palabra del Partido Popular, confiamos en la palabra del consejero de Sanidad y a partir de ahí, por los hechos les conocerán, Gemma, de verdad. Es decir, la pregunta es al señor Mañueco o al consejero de Sanidad. Voy a dar más información. ¿Qué ha dicho? ¿A quién creemos más? ¿Si al consejero de Sanidad o al presidente Mañueco? No, que la pregunta es hacia el consejero de Sanidad o al señor Mañueco. Nosotros lo tenemos claro. El senyor Mañueco decía, anem a escoltar-ho, perquè ens estem referint a unes paraules. El senyor Mañueco ahir deia això. No se obligará a los médicos a nada, no se obligará a las mujeres embarazadas a nada. Serán ellas, como hasta ahora, las que libremente podrán solicitar los recursos que tienen a su disposición. Y, por supuesto, tras esta inquietud voluntariamente formulada por cualquier mujer embarazada, los facultativos conocerán y podrán facilitar según su criterio clínico. Efectivamente, Vox no quiere obligar a nadie a hacer nada, efectivamente. Reivindicamos la libertad informada. No m'acaba de dir que els metges estaran obligats a proposar aquestes proves. Això m'ho ha dit. Cuando un consejero de Sanidad emite una orden en un centro médico, ya sea en la versión de se van a adoptar una serie de medidas sanitarias del COVID o de mantener distancias y demás, esas medidas se impulsan para que los médicos, el personal sanitario que trabaja en los centros médicos, lo cumpla, digo yo. Hasta así ha sido hasta ahora. Por tanto, si un consejero de Sanidad, en este caso, emite un nuevo protocolo a desarrollar en los centros de sanidad de Castilla y León, pues tendrá que contestar el señor Mañueco de cómo se cumplen los protocolos cuando emite, en este caso, un consejero. Pero voy a un paso previo, Gemma. Es decir, estamos haciendo un debate de si el protocolo sale, si no sale, de si es obligatorio, si no es obligatorio, y estamos desviando el foco de lo verdaderamente importante, de que se está criminalizando desde ciertas terminales mediáticas, desde el Gobierno de la Nación, a una medida que lo único que pretende es dar más información y en un pack de medidas, porque esta es una, pero hay muchas otras, en el marco de promover la natalidad, de reforzar la familia como pilar de la sociedad en positivo. Y se está haciendo una campaña en negativo cuando estamos hablando de informar,
de escuchar un latido fetal, del derecho a la vida, cuando todo es, creo, de verdad, que es muy bonito en lugar de plantearlo aquí como si esto fuera un debate en contra de las mujeres, el aborto es todo menos bonito. El aborto es todo menos bonito. Efectivamente. El aborto es todo menos bonito. Y por eso Vox está defendiendo el derecho a la vida. Y cuando una mujer ha decidido abortar... Es un drama, efectivamente. Es un drama y puede que no quiera que la intimiden, que la coaccionen. ¿Ves cómo coincidimos? Por eso hay una ley, por eso coincidimos, hay una ley de interrupción voluntaria del embarazo que ya contempla dar toda la información y ustedes lo que quieren es dar más información. Dar más información. Esto la ley no lo permite. Sí, que permite. La ley permite dar más información. Usted sabe que el gobierno de Pedro Sánchez en esto ha sido tajante. Ha pedido que se retire el protocolo porque no respeta el derecho regulado. Miente. ¿Miente el gobierno de Pedro Sánchez? Miente todo el mundo, por lo que veo. Que miente Pedro Sánchez yo creo que no es ninguna novedad para el conjunto de los españoles. Dijo que no iba a pactar con Bildu y pactó con Bildu. Dijo que no iba a pactar con los separatistas y pactó con los separatistas. Pero cuando Mañueco ayer dijo que no se aplicaría este protocolo y que no existe el protocolo, ¿también mintió Mañueco ayer? La campaña de Pedro Sánchez está evidenciando el miedo que tiene a Vox y el miedo que tienen las políticas de Vox. El comunicado emitido por el Gobierno de la Nación es un absoluto sinsentido. Y veremos hasta dónde están dispuestos a llegar. La pregunta es, ¿no será que están ocultando el verdadero problema que estamos teniendo en estas últimas semanas o en estos últimos meses? Que es que el gobierno de Pedro Sánchez, por ejemplo, ha excarcelado a 18 delincuentes sexuales y ha rebajado la pena a más de 160 delincuentes sexuales por su ley del solo sí es sí. ¿No será que están intentando hacer un debate donde no lo hay, en torno a, como he dicho, a informar en positivo, a dar más información, y ellos generan aquí un debate político cuando el verdadero problema es que ellos están soltando a delincuentes sexuales en las calles. Y ellos sí están atentando contra los derechos de las mujeres, coartando la libertad, por ejemplo, de movimiento. Si no hi hagués debat, senyor Garriga, si no hi hagués debat, com s'explica que el president Mañueco ahir digués que no existeix aquest protocol? Com s'ho explica? Porque el Partido Popular, cuando las terminales mediáticas de la izquierda presionan, como está pasando en estas últimas 72 horas, se arruga. Eso es la evidencia práctica de cómo el Partido Popular históricamente ha gestionado las políticas del Partido Socialista. Nosotros somos firmes con nuestros compromisos, nosotros somos determinantes con nuestros ideales, y eso es lo que va a llevarnos a conformar la verdadera alternativa fundamentada en principios sólidos que los españoles y España merece. Nosotros no vamos a dar ni un paso atrás en ningún planteamiento que Vox ha defendido hasta ahora. La pregunta es, ¿el Partido Popular va a ir dando pasos hacia el lado o hacia atrás cuando haya presión de la izquierda o presión de los medios de comunicación? Nosotros lo tenemos muy claro. Vamos a seguir avanzando, librando esa guerra cultural, defendiendo esos principios y valores que van en el ADN de Vox y que los españoles demandan, que no es otra cosa que más libertad, en este caso informada, que defender los derechos y las libertades de todos los españoles, y jo crec que, en fi, no hay lugar a dudas. Ahir, no només la declaració de Mañueco, sinó Borja Semper, cap de campanya ara del Partit Popular, també els va criticar. Sí, dijo que éramos un chollo para el Partido Socialista. Va dir que Vox era un chollo para el Partido Socialista. Exacto, pero el verdadero chollo del Partido Socialista es el Partido Popular, que ha permitido que Pedro Sánchez asalte el Poder Judicial, que ha permitido que Pedro Sánchez mantenga la ley de memoria histórica, un Partido Popular que permite que en la Comunidad de Madrid se siga con una ley trans, la misma que critica al Gobierno de la Nación. En definitiva, el mayor chollo del Partido Socialista es el Partido Popular, que gestiona las políticas de la izquierda, y en este caso vemos, y lo dije yo ayer, y lo hemos dicho en estas últimas horas, en qué lugar quiere posicionarse el Partido Popular. En el lado de conformar esa alternativa que nosotros estamos dispuestos a conformar para desalojar de una vez por todas a Sánchez de Moncloa y empezar a devolver ya la esperanza, ¿no? y garantizar el bienestar y la prosperidad de los españoles, o prefieren mantener ese bipartidismo tradicional, en palabras del señor Feijóo, que dijo, ¿verdad?, hace escasas horas, que si Sánchez ganara las elecciones, él permitiría que Sánchez fuera presidente. Eso es el verdadero drama al que nos enfrentamos el conjunto de la nación, en un momento de emergencia social, económica y nacional, incluso, viendo cómo Pedro Sánchez ha promovido este asalto institucional de la mano de los separatistas, ¿no? Liberando a sediciosos, rebajando delitos de malversación, liberando a delincuentes sexuales. Pues yo creo que el señor Feijóo debería aclarar muy bien de qué lado quiere estar. Feijóo ja ha dit que no anirà a la manifestació d'aquest dissabte de Cibeles. ¿Cómo interpreta? Pues, en fin, por sus actos les conocerán. Él está escogiendo el camino y los mensajes que quiere trasladar al conjunto de los españoles. Entiendo que quizás no quiera estar ahí porque tampoco se está posicionando claramente a favor de la moción de censura, tampoco ha recurrido la ley que ha reformado el Código Penal, a la que sí Vox acudirá al Tribunal Constitucional, tampoco acudió a la manifestación que Vox convocó hace unos meses
manifestaciones en contra del gobierno de la miseria y de la ruina en Barcelona. Nosotros sabemos dónde estamos, que es al lado de los españoles, defendiendo la unidad de la nación, defendiendo la libertad, señalando a los verdaderos enemigos de la unidad de la nación, que es el separatismo, denunciando a sus socios, y el señor Feijóo, pues no sabemos dónde está. Nosotros confiamos y esperemos que se decida de una vez por todas de conformar esa alternativa que, insisto, España merece y España reclama, y nosotros estaremos pues, a la altura de las circunstancias. Ya lo hemos demostrado en las últimas semanas, liderando estas conversaciones, buscando a esa persona de consenso para poder presentar la moción de censura que desaloje a Sánchez del Gobierno de la Nación. En definitiva, ¿Quan presentaran aquesta moció de censura? No tenemos un plazo fijado, pero esperemos que lo antes posible. Estamos trabajando también en ello porque, como he dicho, ha de ser una persona de sobrada experiencia que reúna amplios consensos para que pueda salir adelante esa moción de censura. Por tanto, estamos trabajando a muchos niveles, a muchos altos niveles, y confiemos que más pronto que tarde la podamos presentar. Trabajando a muchos altos niveles vol dir que estan tenint converses en Partido Popular y en Ciudadanos. Y con exlíderes del Partido Socialista y con gente de la sociedad. Del Partido Socialista. Y con gentes de la sociedad civil. ¿Me puede dar algún nombre? No, como comprenderá, estas conversaciones y estas negociaciones son privadas y el objetivo último es que salga adelante la moción de censura encontrando a una persona de consenso que pueda aglutinar pues, la mayoría necesaria para empezar de una vez para dar la voz a los españoles en unas nuevas elecciones y empezar a construir esa alternativa que de una vez por todas garantice la libertad política en Cataluña, lugar donde, como bien sabe, no existe, que garantice la seguridad, la prosperidad y el bienestar de los españoles, que vuelva a potenciar la economía espanyola i a ponernos de donde nunca deberíamos estar, que és en el pòdium de los países europeos. Sap que aquest dijous se celebra aquesta cimera franco-espanyola a Barcelona i que el govern de Pedro Sánchez fa la lectura de dir això significa que el procés s'ha acabat. Vostè també fa aquesta lectura? També troba positiu que aquesta cimera es pugui celebrar a Barcelona? Sin duda alguna. Yo creo que las cimeras se puedan producir en cualquier punto de España. Es positivo, pero niego que en este caso el procés haya acabado. El procés ha mutado. Sin duda alguna, el separatismo ahora está más fuerte que hace unos años. El golpe de Estado antes se producía desde Cataluña y ahora se está teledirigiendo desde el Gobierno de la Nación, desde Moncloa. Por tanto, el separatismo está más fuerte que nunca. Está incluso teniendo el poder de reformar el Código Penal de la mano de un presidente del Gobierno. El separatismo ha contribuido al asalto del Poder Judicial. Por tanto, estamos en un momento de extrema gravedad en el cual, con muchas artimañas, tanto el separatismo como el Partido Socialista, con la colaboración del Partido Popular, están intentando correr una serie de tupidos velos para, efectivamente, llevarnos a concluir que el procés ha acabado, que el separatismo está controlado, y es radicalmente falso. En Cataluña sigue sin haber libertad política, en Cataluña se sigue utilizando las escuelas para adoctrinar a nuestros hijos, y en Cataluña, en definitiva, el separatismo institucional sigue malversando cantidades ingentes de dinero para avanzar en su agenda separatista y en su agenda ideológica. Senyor Garriga, Vox va anunciar ahir que portarà al Constitucional, abans vostè m'ho ha dit, la reforma del Codi Penal que va entrar en vigor la setmana passada. Això vol dir que confien en aquest tribunal que s'acaba de constituir, presidit per Conde Pumpido? Nuestro deber es presentar el recurso de inconstitucionalidad porque así lo consideramos. Hay evidencias claras de que es inconstitucional esa reforma de la ley orgánica. Dicho esto, y como dijo nuestro presidente nacional, ciertamente acudimos escépticos al Tribunal Constitucional, pero no por ello vamos a avanzar o a señalar al Tribunal Constitucional como que ya va a hacer dejación de funciones. Creemos en nuestro Estado de Derecho, creemos en la independencia, en este caso, del Poder Judicial, podríamos decirlo entre comillas, viendo cómo ha sido recientemente repartido por el Partido Popular y el Partido Socialista, pero confiamos en nuestras leyes y nuestras leyes son las que son. Entendemos que se haga una correcta interpretación y que, por tanto, se pueda tumbar este atropello y este auténtico insulto al conjunto de los españoles. ¿Se cree en la independencia del Poder Judicial, sí o no? Nosotros nos creemos, entre comillas. Queremos y creemos en la independencia del Poder Judicial. Otra cosa es que hoy en día el Poder Judicial sea independiente, que vemos evidentemente que no lo es, cuando ha habido un intento de asalto por parte del Gobierno de la Nación y cuando ha habido recientemente un reparto entre el Partido Popular y el Partido Socialista, se evidencia que no hay independencia del Poder Judicial porque son los políticos quienes meten a los jueces. Si se aprobara la ley que promueve Vox, que es que sean los propios magistrados quienes elijan a los miembros del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, entonces podríamos hablar de independencia del Poder Judicial. Es a lo que Vox aspira, sobre lo que vamos a trabajar, i jo crec que és el que els espanyols reclamen i merecen. Una altra pregunta sobre aquest tema. Vox forma part, com a acusació de la causa contra els líders del procés. El jutge Marchena els ha demanat que es pronunciïn.
en quin sentit es pronunciaran? És a dir, com creu que s'ha d'aplicar la reforma del Codi Penal als líders del procés? No se debería aplicar, es decir, no vamos a entrar al debate ni de qué manera se debería aplicar. Es decir, nosotros optamos por la derogación absoluta de esta ley, por la paralización de esta ley llevándola al Tribunal Constitucional, porque no entendemos que alguien que haya dado un golpe de Estado se pueda beneficiar de una modificación de una ley para irse de rositas. Y no entendemos que alguien que ha robado al conjunto de los españoles se le malbarate el delito de la malversación. ¿Qué pensarán los telespectadores de ver cómo los políticos han negociado entre ellos la modificación de las leyes para salir beneficiados? Es un auténtico insulto a la inteligencia de los españoles y contribuye a esa deslegitimación de la política y de los políticos. Però el Tribunal Suprem ho ha d'aplicar. Efectivamente. ¿Y Vox no se pronunciará? Nosotros, el máximo pronunciamiento de Vox es acudir al Tribunal Constitucional y decir que esta ley tiene que ser tumbada de manera inmediata porque los que dieron un golpe de Estado no pueden gozar de impunidad. Es de extrema gravedad personas que han, en fin, cometido los delitos más graves que se puede cometer en esta democracia por parte de un político, ¿no? A Barcelona, l'altre dia, vull recordar que demà estarà aquí el candidat del Partit Popular, Daniel Sirera, i diumenge ell els demanava a vostès i a Ciutadans que reforcin la candidatura del Partit Popular. Es curioso. Amb el seu somriure ja m'està contestant. Claro, però hi havia una enquesta de La Vanguardia... Los catalanes el 14 de febrero de 2021 eligieron a unos líderes de la oposición. Y eso es Vox. Una formación política que tiene más diputados regionales que la suma de Ciudadanos y Partido Popular. Por tanto, lo lógico es, en primer lugar, que ciertos comentarios fueran un poco más comedidos, ¿no? Y respetaran la elección, en este caso, de los catalanes en su día, y que, en definitiva, tuviéramos todos muy claro el objetivo de desalojar a Colau y al separatismo del ayuntamiento, que yo creo que es el que demandan en este momento los barceloneses, porque Barcelona se ha convertido en el paraíso de los delincuentes, en el paraíso de la incapacidad de poderse mover de manera razonable con un vehículo de manera libre, y es contrario pues, a los comercios y a la inversión extranjera. Por tanto, hay que recuperar esa Barcelona que nos han arrebatado. ¿Per qué és el paradís dels delinqüents? Per qué? Bueno, porque solo hace falta ver permanentemente los delitos que se cometen en nuestras calles, los robos, los hurtos, los asaltos a la violencia. Yo hace poco estuve en el barrio de Sarrià-Sant Gervasi, donde se había producido en las últimas semanas una ola sin precedentes, así lo reconocía la Guardia Urbana y Mossos d'Esquadra, de asaltos a domicilio. Y permanentemente estamos amaneciendo con noticias, como hace 2 días, donde se detuvieron a 15 delincuentes multiresidentes en Barcelona, que juntos habían cometido más de 190 delitos. Y eso no pasa en otras ciudades ni de España ni del conjunto de Europa. Por tanto, hay que garantizar la seguridad de una vez por todas en Barcelona, en toda Catalunya, porque en definitiva sin seguridad no hay libertad. Yo creo que hay que garantizar la libertad de movimiento de todos los Però, senyor Garriga, segur que vostè té dades del Ministeri de l'Interior, estic segura que les té, que comparant, per exemple, l'últim trimestre del 19 amb l'últim trimestre del 22, han baixat els furts, han baixat els robatoris. ¿Cómo ens agradan las dadas, Gemma? Yo también no vamos a entrar al debate de las dadas, porque siempre que venimos nos peleamos con las dadas. Yo también tengo dadas. También tengo datos, entonces no vamos a entrar. Hablamos de los datos. No? Sí, y hablamos de los datos de que en Barcelona... Són números objectius que ens poden ajudar a continuar amb la conversa. Vostè diu que Barcelona és el paradís dels delinqüents, diu que hi ha aquesta sensació d'inseguretat, que la podríem compartir, aquesta sensació d'inseguretat. Que responde a una realitat. Exacte. Sí, responde a una realitat. Tota la policia sempre li dirà que potser no respon a la realitat. La sensació d'inseguretat, que la podria compartir, li dic, però posi dades sobre la taula. Datos. Les dades ens diuen que han baixat els delictes. ¿Queremos datos? Datos. El 88% de los detenidos en las calles de Barcelona son extranjeros. Publicado por La Vanguardia a razón de datos de la Guardia Urbana y de Mossos d'Esquadra. El 75% dels delictes els cometen gent de nacionalitat espanyola, senyor Garriga. Que lo publicó La Vanguardia, que no me lo invento yo ni lo saca Vox, de verdad. A raíz de datos de Mossos d'Esquadra, La Vanguardia, que recibe mucho dinerito de la Generalitat y de todas las instituciones públicas, no es sujeto, creo yo, de ser muy de Vox. ¿Cuánto dinero recibe La Vanguardia? No se lo digo porque se caería... No, dígamelo, estoy sentada, no me caeré. Medios digitales. Ediciones digitales en catalán, edición impresa, más de 6-7 millones de euros anuales. Eso hay que combatirlo, yo creo. Los españoles merecen que ese dinero, ¿no?, se destine a garantizar, por ejemplo, esas becas de comedor que muchas familias no tienen. También hay que reducir el gasto en política superflua de los chiringuitos en políticas exterior de la Generalitat. Yo creo que hay que hacer una política de destinar el dinero a les verdaderes necessitats dels catalans. Alguna vegada, vostè deia ara com t'agraden les dades, és veritat que més d'una vegada vostè i jo hem parlat, per exemple, de la violència de gènere, i és un tema en el que
no ens posem d'acord perquè... Sí, que existeix, no? És una realitat i que s'ha de combatir també. ¿Existeix la violencia de género? No, existe la violencia contra... No, claro, el concepto de violencia de género nosotros ¿La violencia lo inventamos. contra las donas? Efectivamente, claro que existe. Existe violencia contra las mujeres, existe la violencia contra los hombres, existe la violencia contra... Yo no niego que haya violencia contra las mujeres, claro que no, pero yo creo que ni usted niega que hay violencia contra los hombres ni contra los niños. Y coincidimos que hay que combatirla con toda la fuerza de la ley. La pena es que Vox no coincide con el resto de formaciones políticas para modificar el Código Penal y que esos que cometen esos delitos, ya sea contra las mujeres, efectivamente, en mayor porcentaje, pero también contra los hombres y contra los niños, pues caiga todo el peso de la ley, pero como merecen. Y en eso estamos solos, Gemma. Nosotros seguiremos trabajando... Alguna vez decir que se pudran en la cárcel. Eso ha llegado también, a decir. y lo he dicho, efectivamente. Hay que combatirlo, hay que ser dócil y perseverar en que el delincuente pague por los delitos cometidos. Y por desgracia, y no solo en estos términos, el delincuente goza de mayor impunidad en España, por culpa del Código Penal. Lo vemos con la ocupación. ¿Cómo puede ser que Barcelona, que Cataluña lideren los rankings de ocupación? ¿Cómo puede ser que España sea el espejo de la ocupación a nivell europeu i no hagamos nada? Però, perdoni, estàvem parlant d'aquest tema de la violència contra les dones, contra els homes, contra els nens, etc. I vostè ha dit que s'ha de ser molt dur, que caiga tot el peso de la llei. Llavors, no puc entendre com el seu candidat a les eleccions de la Comunitat Valenciana, Carlos Flores, és una persona condemnada per violència masclista. Com pot ser que Vox posi un condemnat per violència masclista com a candidat a la Comunitat Valenciana? Bueno, ese caso está ya archivado, ha pasado a la historia. No. Sí, está condenado, efectivamente. Pero es un caso que él ha dado, y me remito a sus declaraciones y remito a los telespectadores a que busquen su comunicado en torno a ese aspecto, y es algo ya que es pasado. Hay que escucharla a él, su firme compromiso es evidente, el de Vox es evidente y, por tanto, seguramente lo utilizarán muchos adversarios políticos y muchos medios de comunicación para desprestigiar a una persona de sobrada experiencia, una excelente persona que efectivamente tuvo un capítulo oscuro, como hemos podido tener capítulos oscuros en algunas personas, pero no por ello creo que tengamos que condenarle toda la vida cuando ya ha pedido perdón, ha rectificado y ha rehecho su vida. Entonces, por tanto, no vamos a criminalizar a las personas y vamos a condenarle a una magnífica persona que va a aportar muchísimo en Valencia a decir que hizo algo en su pasado, por lo cual ya ha pagado y ha pedido perdón, para decirle que ya tiene que apartarse de la sociedad. Digo, entonces, señor Garriga, ¿usted cree en la reinserción? Creo en la reinserción en todos aquellos que quieran reinsertarse, que pidan perdón y que estén dispuestos a contribuir socialmente para enmendar los errores cometidos. Hay una cierta contradicción. Hace un momento me decía que este tipo de delincuentes que se pudran en la cárcel, que caiga todo el peso de la ley, y Vox ha colocado a un condenado, vuelvo a decir, condenado por violencia machista. Es muy diferente, Gemma. ¿Por qué? Esta persona públicamente ha pedido perdón, ha rehecho su vida, está avanzando, está comprometido, está defendiendo la libertad, o sea, está evidenciando que lo que hizo fue un error y que está dispuesto a trabajar en positivo y en pro del conjunto de los españoles. Habrá que ver cuántos delincuentes están dispuestos de verdad a pedir perdón, a resarcirse de los errores cometidos y en seguir adelante. Y efectivamente hay algunos delitos que, ahí me lo vas a permitir, desde nuestro punto de vista no admiten ni perdón ni disculpa, por el cual no deberían salir de la cárcel, como hemos planteado en muchísimas ocasiones. I, senyor Garriga, ja estem acabant. Abans, crec que vostè m'ha dit, si Vox arriba al govern, derogarem la llei de l'avortament. Como muchas otras, derogaremos sí, pero centremos en la de la... muchísimas leyes. ¿Muchísimas? Muchísimas. La ley de memoria histórica, la ley trans... No, vamos, yo creo que seremos el gobierno con más derogaciones de leyes de la historia de la democracia. Entre otras cosas, por lo que te decía antes, el Partido Popular ha gestionado las políticas de la izquierda. Legislaba Zapatero y el Partido Popular lo gestionaba. Dios no lo quiera, los españoles no lo quieran. Pedro Sánchez aprueba leyes y Feijóo aspira a gestionar las leyes de Pedro Sánchez. Pues ya le avanzamos que con Vox no va a ser así. Vamos a derogar todas y cada una de esas leyes que atentan la libertad de los españoles y los derechos y principios de todos los españoles. Torno al principi de la conversa. En el cas de Castella i Lleó, de moment, descartem que Vox surti del govern, encara que no s'aprovi aquest protocol? Confiamos en la palabra y en el acuerdo suscrito con el Partido Popular, confiamos en la nota emitida por la Consejería de Sanidad y estamos convencidos que en las próximas horas se va a aplicar el protocolo que hemos acordado y que hemos comunicado
en rueda de prensa, tanto nuestro vicepresidente como el portavoz del Gobierno. Aunque diga el Gobierno de Pedro Sánchez, vuelvo a decir, envió ese requerimiento diciendo que no respeta la ley del aborto. Miente el Gobierno de Pedro Sánchez y nosotros vamos a ser el dique de contención a Pedro Sánchez i a totes sus polítiques liberticides. No, m'estan dient que avui justament el govern aprovarà un requeriment d'incompetència cap al govern de Castella i Lleó, que ho acaban de anunciar. Sin duda alguna, ahora el Gobierno de la Nación va a intentar sacar todas las artimañas legales y posibles para torpedear el Gobierno de Castilla y León, pero que le quede muy claro que nosotros no vamos a dar ni un paso atrás y que las medidas aprobadas se van a llevar a término. Por tanto, para que yo me aclare, los médicos estarán obligados que ha aprobado a ofrecer a la mujer embarazada. A ofrecer, Fíjate, qué malos son los de Castilla y León, que van a ofrecer la posibilidad de escuchar un latido y de ver una radiografía, una ecografía en 4D. Qué malos, Gemma. Qué terrorífico, ¿Cómo vamos en contra de las mujeres que ofrecemos información, que ofrecemos la posibilidad de ver la vida que tiene en su seno materno en 4D? El debate, de verdad, es absolutamente dantesco. Por informar, por ofrecer una imagen, la ultraderecha. En fin. Nos repetiríamos en la conversación. Le vuelvo a decir que la ley vigente en nuestro país ya permite ya da esta información a las mujeres. No la da. No la da porque si no el Gobierno de Castilla y León... Quizá Vox cree que debe tutelar a las mujeres, cree que debe guiarnos por el buen camino. Eso lo cree la izquierda y la campaña mediática que están protagonizando en torno a este protocolo, porque nosotros lo único que ofrecemos, repito, es información. Y voluntariamente y libremente elegirá quien quiera disponer de ella o no. ¿Qué pasará si un médico no quiere dar esta información? Pues que tendrá que responder a su superior, en el caso de su centro sanitario o a quien toque. Es decir, pero el problema es, no lo planteemos en negativo, ¿no? Porque estamos negando el derecho a ser informada, a ser más informada a esa mujer que a lo mejor decidiría escuchar el latido del corazón o ver la ecografía en 4D, ¿no? Es decir, no es tanto, ¿qué pasaría si el médico no? ¿Por qué le estamos negando, ¿no?, a esa mujer que a lo mejor libremente quiere escuchar el latido del corazón, repito, y la ecografía en 4D? Fíjate, estamos hablando de libertad y toda la campaña es en contra de la libertad y de la información. Seamos positivos. La mujer que quiere escuchar el latido del corazón. Vamos a defender la vida. Vamos a en un momento, que repito, de emergencia demográfica, de que no nacen niños, vamos a potenciar la cultura de la vida, vamos a potenciar la familia, vamos a potenciar las políticas por natalidad, que si no dentro de 4 días no habrá quien sostenga nuestro sistema del bienestar. ¿Cómo vamos a legar, cómo vamos a dar en herencia todo lo que hemos aprendido, nuestra historia, nuestra cultura? Es una maravilla poder dar en legado a nuestros hijos y a las generaciones futuras, pero eso no lo podemos hacer si no hay niños. Vamos a ser positivos y a potenciar la familia en positivo y no a plantearlo en contra de las mujeres, ni en estas cosas raras que algunos políticos y algunos medios de comunicación pretenden imponer. ¿Pero son cosas raras? Las campañas que promueven unos y otros, sí. Las mujeres que sienten que se les está intimidando, coaccionando... Pero es que es mentira. Pero es que son cosas raras. Que es mentira, es radicalmente falso. Y no voy a tolerar que nadie diga que Vox está intimidando y coartando la libertad de las mujeres, porque eso lo está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez y el Ministerio de Vividores enchufados de la señora Montero, que es el Ministerio de Igualdad. Por tanto, Vox está firmemente comprometido con la igualdad y la libertad de todos los españoles. Ignacio Garriga, ho hem de deixar aquí. Secretari general de Vox. Gràcies per acompanyar-nos. Bon dia.